Hoy te traigo una receta de solomillo de cerdo con una salsa deliciosa. Resulta muy tierno y jugoso. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Necesitamos un solomillo de cerdo. El mío pesa alrededor de 500 gramos. Lo vamos a limpiar, le vamos a quitar esa capa blanca que tiene por encima. Luego le vamos a poner sal y pimienta molida por ambas partes. Y después ponemos una cacerola más grande al fuego o una sartén más ancha. Añadimos 4 cucharadas de aceite y dejamos que se caliente muy bien. Añadimos luego el solomillo de cerdo y lo vamos a cocinar unos 4 o 5 minutos aproximadamente por cada lado. Una vez que esté dorado por una parte, le podemos dar la vuelta por la otra parte también. Al lado del solomillo añadimos unos 4 dientes de ajo pelados y también unas ramas de tomillo que le va a dar un aroma espectacular a nuestro solomillo. Tapamos la olla o la sartén con una tapa porque de esta manera se van a mezclar todos los aromas. Cuando el solomillo se haya dorado por una parte, le damos la vuelta por la otra parte también, como os decía antes, y lo dejamos también unos 4 o 5 minutos. En este momento podemos darle la vuelta a los dientes de ajo también para que no se quemen. Cuando el solomillo ya está dorado por ambas partes, añadimos medio vaso de vino blanco o rosado, el que tengáis a mano, y dejamos que el solomillo se cocine durante 10 minutos a fuego moderado con la tapa puesta o hasta que el vino se reduce hasta la mitad. Después de unos 5 minutos podemos darle la vuelta al solomillo para que coja el sabor del vino por la otra parte también. Cuando se hayan dorado los dientes de ajo, los sacamos en un bol y los vamos a machacar muy bien. Luego al final de la receta lo vamos a añadir. Y mientras que se cocina el solomillo, nos ocupamos de las verduras. Necesitamos una zanahoria, un pimiento rojo más pequeño. Si es más grande vamos a utilizar la mitad y media cebolla. Cortamos la zanahoria en rodajas finitas porque de esta manera se va a cocinar mucho más rápido. El pimiento lo cortamos en tiras finitas y la cebolla en trozos pequeños. Después de 10 minutos sacamos el solomillo de la sartén. Como podéis observar, el vino no se ha reducido por completo, pero eso queremos, que se quede un poquito en la sartén para cocinar aquí las verduras. Añadimos ahora las verduras que hemos cortado antes. Ahora es el momento de añadir también una pizca de sal y las vamos a saltear durante 5 minutos a fuego moderado. De vez en cuando removemos para que se cocinen por todas las partes. Cuando el solomillo se haya enfriado un poquito, lo podemos cortar en rodajas gruesas de aproximadamente 2 centímetros de ancho. De esta manera se va a mantener muy jugoso por dentro. Sobre las verduras salteadas añadimos un vaso de tomate al natural, de aquellos que viene en conserva triturado, y cocinamos todo un minuto más. Luego añadimos un vaso de caldo de carne o simplemente agua. Es importante que esté muy caliente para no cortar la cocción de los demás ingredientes. Ahora es el momento de rectificar de sal. También añadimos pimienta molida. Ponemos también una rama de tomillo y una hoja de laurel. Y por supuesto no nos olvidemos del ajo que hemos machacado antes, lo añadimos también. Y después podemos colocar las rodajas de solomillo dentro de la salsa. Tapamos la sartén y dejamos que se cocine todo durante 5 minutos aproximadamente. Y después podemos darle la vuelta a las rodajas de solomillo para que se cocine por la otra parte también. Y mientras podemos picar un poquito de perejil verde para añadirlo al final de la receta. Si os gustan mis recetas, no olvidéis de suscribirse al canal, es totalmente gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Podéis decirme en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta y también de qué lugar del mundo estáis viendo este vídeo. Al final, cuando hemos apagado el fuego, quitaremos la hoja de laurel y también la rama de tomillo y podemos añadir por encima el perejil que hemos picado antes. Nuestro solomillo en salsa está listo para servirlo. Como veis, tiene una pinta estupenda y está delicioso. Preparad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar. No olvidéis de compartir la receta con vuestros amigos también. ¡Hasta la próxima!